electromano. Pero pues para comentarle algo, para el digital se va a hacer un taller preparatorio, no era un taller. Fue el que la dejamos para el 12, ¿cierto? Sí. O sea, para otra semana. Sí, para el 12 de noviembre, previo a. Ah, listo, listo, profe. Ah, sí, me marco, pues. ¿Cuál era ese? No sé si tengo por dinero todavía. Dos países, con muchas monedas. Muchas monedas. Muchachones, buenos días. Ahora en RAE 1, yo voy a abrir en RAE 1. Ahora en el archivo de ustedes, el de su empresa, que yo voy a abrir. Si alguien quisiera seguirme en el mío, yo voy a abrir este. Modelo presupuesto, que es este archivo, el de las dos empresas. Abran el de ustedes, por favor. Vamos a darle primero un orden a lo que llevamos. Vamos a darle un orden a lo que llevamos y después vamos a mirar cómo vamos a construir todo el presupuesto juntos en el modelo. ¿Listo? ¿Qué es tuyo? De tu empresa. Listo. Téngale la mano. No es que lo tengan que hacer como yo lo voy a hacer, sino que le quiero dar un orden lógico a lo que llevamos para entender cómo vamos. Ese cuando tenga abierto el suyo. Es ese. Me lo mando para abajo. Bien. Bueno, acá abajo. Voy a crear una hoja en este. Voy a hacer el paso a paso. Solamente para tenerlo en el radar. Voy a crear una hoja donde voy a hacer cuál es el proceso que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hemos venido desarrollando durante el modelo?
Partimos tomando los saldos de 6 años de 3 empresas, ¿sí o no? Partimos de ahí. Entonces, cada uno de ustedes cogió 3 empresas y decís, del Sistema Integrado de Información Societaria, se robó esto. Piensen que lo que vamos a conversar ahora es lo que haría usted en su ejercicio profesional. No piense ni en el módulo, ni en el proyecto de aula, ni en la academia. Sino, usted tiene una empresa y le dijeron, hey, necesitamos que nos ayudes a proyectar para el 15 de octubre, tener proyectado 3 años de esta empresa al máximo detalle. Y usted dice, bueno, yo voy a coger primero un análisis histórico de la empresa y quisiera compararme contra otras 2 del sector para mirar referentes de margen de rendimiento y demás. Entonces, lo primero que hicimos fue esto. Cogimos los estados financieros de una empresa y con eso hicimos un análisis de los estados financieros. ¿Cómo? Lo primero que hicimos fue calcular la participación y el margen de los componentes de el estado de resultados y el estado de situación financiera. Si yo me devuelvo, lo primero que yo hice fue esto. 1, estados financieros. En el archivo de ustedes tienen una hoja que se llama análisis. Ustedes tienen esta hoja. ¿Qué hicimos en esta hoja? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hicimos en esta hoja? Sacamos la participación de cada rubro frente al total y sacamos las variaciones de los principales rubros. Recapitulemos. Esta hoja la llamamos análisis, que es lo que estoy haciendo acá, análisis, y calculamos las participaciones y los márgenes de los distintos componentes. ¿Cómo así? Vean. Aquí está la participación de cada rubro. Activo incluyendo deudores, inventarios, todos. Estoy ocultando, no estoy borrando nada, estoy ocultando. Proveedores, el estado de resultados, donde están ventas, costos, gastos. Cogimos cada rubro. Y en la parte de abajo, díganme si tienen esto. Verifiquen en la parte de abajo si tienen la variación de los ingresos, la variación de los costos. ¿Tienen estos? ¿Tienen esas variaciones? Ustedes tienen toda la participación de cada rubro y no tienen estas variaciones. En el tuyo sí la tienen. No importa. No importa. Mira yo la que tengo. Yo tengo aquí la variación de los renglones más importantes. Esto arriba está oculto, no he borrado nada. ¿Qué más bueno? Abre el archivo de las empresas que están analizando ustedes, por favor. Damita, abre el archivo de las empresas de ustedes. No tenés esas variaciones. Una hoja que llamamos análisis. Baja, baja, baja. No. Entonces, dale clic derecho en alguna parte. En los nombres de las hojas, a ver si tienen los nombres de las hojas. ¿Es alguna hoja oculta? No. Bueno, no tiene que ser exactamente como yo lo estoy mostrando, sino la posibilidad de herramientas. Por lo que voy a hacer hoy es como el orden de lo que uno normalmente haría en una empresa. Entonces, vuelvo y arranco. Lo primero que hicimos fue conseguir los estados financieros de 6 años, 3 empresas. Me dice cuando tenga el archivo abierto. Ya. Lo segundo es que sacamos las variaciones y participaciones. Nos sirve demasiado porque es la meta con la que vamos a comparar para dónde va el negocio. Es las variaciones y participaciones. Es esto. Yo tengo
La variación de ingresos. ¿Cuánto crecieron los ingresos de 2019, 2018, 2019, 19, 20, 20, 21? ¿Cuál fue el análisis horizontal de la variación de los ingresos de un año a otro? La variación de los costos, de los gastos de administración y de venta, de la utilidad operativa y la utilidad neta. Y a eso le voy a agregar 3 renglones. La variación de cartera, la variación de inventarios y la variación de proveedores. Si no la tienen, creen esta tablita en alguna hoja. Yo igual voy a dejar el archivo, ¿qué más joven? Como modelo enviado para que vean de dónde sale. Usted lo contrataron de financiera de empresa o de asesor financiero externo. Obvio, lo primero que yo hago es entender el modelo de negocio, a qué se dedica, qué vende, dónde, qué mercados está, quiénes son competidores. Toda la estructura de la organización, pido los estados financieros, pido los estatutos de la empresa, las políticas, todo. Si yo quisiera hacer un buen diagnóstico de la empresa, arranco cogiendo estos estados financieros y los analizo en términos absolutos y en términos relativos. Términos absolutos son valores, términos relativos porcentajes. En términos absolutos yo ya tengo los datos. En términos relativos los tengo que calcular. Entonces lo que estoy calculando aquí es ¿qué tanto crecieron las ventas? ¿Qué más joven? ¿Y qué tanto variaron los rubros? Mire lo que va a hacer. Nosotros hicimos un archivo donde hicimos el PIG y el balance en términos porcentuales. ¿Lo tienes? Aquí está cuánto pesa cada uno. Si yo me parara solo en el PIG, en este, estaría diciendo, en esta empresa, los costos son 59, 63, 60. La utilidad bruta, 40, 36, 39. Y así cada uno el PIG lo hice en términos porcentuales. Pero por aparte lo tengo que tener. El de arriba es análisis vertical. Por aparte tengo que hacer el análisis horizontal, o sea, variaciones. ¿Qué hice? ¿Cuánto crecieron las ventas, los costos, los gastos, la utilidad operativa y la utilidad neta? Y voy a hacer lo mismo con la cartera. Le digo igual cartera de año 2019 sobre cartera año 2018 menos 1. ¿Cuánto creció la cartera de un año a otro? Inventario. Inventario de un año sobre el año anterior menos 1. ¿Cuánto varió el inventario? Y proveedores. Y hago lo mismo con las 3 cuentas más relevantes de un estado financiero. Y me debe haber dado algo así. Miren. Variación de ingresos, costos, gastos de administración y de venta, utilidades, cartera, inventario y proveedor. Verifique que eso ya lo debemos tener y si no lo tenemos lo hacemos. Porque ya hay un rubro donde yo quiero basarme en el presupuesto. Ya lo tenía cuando no habíamos hecho esa variación. Sí está. Pero yo creo que la de cartera, inventario y proveedor no lo hicimos. Esa no. No se lo estaba. ¿No tú la tienes? Hay unas variaciones. Ah, perfecto. Mejor. O sea, no tiene completico, listo. Esa te ayuda a esta lectura, porque yo solo voy a hacer aquí este resumen. Estos son PIG. Estos. Esto es puro PIG. Y esto es balance. Esto es puro balance. Te estoy diciendo, si en el caso mío, mis ventas crecieron el 33 y la cartera el 34, ¿bueno o malo? Yo quiero que la cartera crezca ¿cuánto? Menos que las ventas, bien. Que el inventario crezca ¿cuánto?
menos que las ventas. Y el proveedor, más que las ventas, para apalancarme más. Y yo quiero que los costos y gastos crezcan ¿cuánto? Menos que las ventas. Entonces, en mi análisis, este cuadrito, fíjate, yo veo si esto me da exactico en la otra empresa. Sí, este cuadrito me determinaría esto. Calculo la participación y los márgenes de los rubros y hago un análisis de ventas, cartera, proveedores, inventarios, costos y gastos fijos. ¿Para hacer qué? Dímelo. No tiene que. ¿Y estos 42 son qué? No, para mirar. No, oculten, no lo eliminen. No eliminen nada en el modelo que vayan de que ocultar. Y utilícenlo como esto. Como estos 42. Vale, pues utilicen esto. Esa es la que cogería para la evaluación. Entonces, una vez yo hago el análisis, tengo que revisar gerencialmente esto. Revisar, uno, que la cartera tenga una variación igual o inferior a la variación en ventas. Dos, que el inventario tenga una variación igual o inferior a la variación en ventas. Que el proveedor tenga variación igual o mayor a la variación en ventas y que los costos y gastos tengan variación inferior a la variación en ventas. Este procedimiento fue lo primero que hicimos. Entonces, recapitule. Cogí los estados financieros. Saqué todo el análisis y bacano como lo hiciste en las dos hojas. Uno de participación, otro de variaciones. Bien. Porque eso me da la lectura. Yo no le voy a pensar eso a la directiva, pues mi herramienta de análisis. El día que me digan, vení, crecimos en gastos fijos, estamos para allá. Crecimos en activos, estamos para allá. Y los activos pasaron de 4 a 4, voy para la hoja 1, a la de participaciones. Ay, la cartera ha venido disminuyendo participación, voy para la hoja de participación. Pero creció, voy para la hoja de variaciones. Entonces yo tengo todo. Listo. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo un resumen de los 4 rubros que más mueven: inventario, cartera, ventas y proveedores. Y de los rubros que me interesan en el PIG, costos y gastos, porque si yo logro que la cartera sea inferior, recaudé mejor; que el inventario sea inferior, rote más; que el proveedor sea mayor, me apalanque más; y que los costos y gastos sean menores, margine más. Entonces se me vuelven en metas. Si yo quiero cada vez ganar más, que los costos y gastos crezcan menos que las ventas. Si yo quiero recaudar más rápido, que la cartera crezca menos que las ventas. Si yo quiero apalancarme más, que el proveedor crezca más que las ventas. Y ahí ya establecí metas como gerente financiero de mi empresa de lo que debería de lograr. Listo. ¿Me sigue hasta ahí? No. Eso lo hemos hecho sin tanta detalle y planeación. Hoy me voy a hacer al revés. Uno haría abrir un modelo y planearlo y luego ejecutarlo. Nosotros hemos venido ejecutando, me voy a volver a la hoja de lo que hemos hecho como si lo hubiéramos planeado desde el día 0. Primer paso, conseguimos los estados financieros de 3 empresas, 6 años. Y aquí debajo hay un montón de datos. Ya lo voy a arreglar. Yo en mi modelo, aquí debajo hay un montón de datos. De datos que he utilizado, pero que no debería haberlos hecho ahí. Segundo, hicimos una hoja de variaciones y participaciones y me estoy concentrando en las más relevantes, en estas. Archivo, guardar como, 7,
112, sí. Listo. Julián al cuadrito, ¿sí o no? Julián al cuadrito. Ahora, yo la mayoría de datos los corté, los copié en la primera hoja. No tienen que hacerlo como yo. Lo que yo quiero es darle un orden al modelo, porque cuando usted inicialmente está en una empresa, haga modelos para el usuario, no para usted. Yo lo estaba haciendo para mí. Un montón de datos metidos debajo. Entonces yo acá, en los estados financieros, miren todo lo que creamos. ¿Se acuerdan cuando creamos todo esto y dijimos que vamos a suponer 3 líneas y que participa cada una en tanto? En la realidad yo no tengo que suponer las participaciones. Yo las tengo. Yo lo que le pido es, dame el detalle de los ingresos por cada línea y dame a cómo vendí y dame cuántas vendí. Estos datos de cantidades y precios en la realidad yo los tengo. Yo acá los inventé porque no tengo acceso a la información real de la empresa. Entonces vamos a crear una hoja que la llamamos acá como 3, análisis de ingresos y costos. Entonces voy a crear una hoja aquí. Análisis, ingresos y costos. Solo la voy a crear porque me la voy a traer de allá. Esta información que tengo acá, hasta acá, esta, me la voy a traer para acá. ¿Ustedes dónde tienen, dónde sacaron la participación, las líneas y demás? ¿En qué hoja la tienen? Yo la tenía en la hoja de estados financieros, acá. La estoy quitando de ahí y la estoy creando en una hoja aparte. Porque después esa me va a servir para proyectar cantidades, proyectar precios, proyectar ventas de acuerdo a los factores de crecimiento que definan. ¿Se acuerdan que decíamos el martes, los ingresos los podemos poner que están en PC? Pero las cantidades con base en un histórico o con base en una meta. Lo voy a llevar a una hoja aparte y eso me va a ayudar a analizarlos mejor. Entonces llamé a esta hoja análisis de ingresos, costos y gastos. Yo lo corté y lo pegué. No, no, todo está formulado. Todo sigue siendo formulado. Mire que esto está formulado. ¿De acuerdo? No estoy dañando nada, solo lo traje para acá. Y todo queda formulado. Bueno, quedando todo formulado, me lo traigo para acá. En esa hicimos académicamente, hicimos algo. Gerencialmente, yo lo que estoy es buscando datos. Aquí académicamente supusimos datos. En esa hoja, yo saqué qué tanto crecía el precio. Acá lo hice al revés. Deslactamos con base en la inflación. ¿Se acuerdan? En la realidad, los negocios yo debería haber cogido es a cómo vendí cada año y calcular cuánto está creciendo el precio. Cuánto vendí cada año y calcular cada año cuánto vendo de más o de menos. ¿Me sigue? Entonces yo lo que hago es esto. Establecer la variación entre cantidades y precios como variación total en ventas. Recuerden que la variación total en ventas es igual a ¿qué? A la variación en cantidades
por la variación en precios más la variación en cantidades más la variación en precios. ¿Se acuerdan que si yo crezco en precios en 4, en cantidad en 10, crezco en 14.4? ¿Se acuerdan? Ustedes solo lo dejo formulado. Yo necesito saber si estoy creciendo en volumen, en precios o la mezcla de las dos. Porque puede que me dé el -2 y el 12 y al final esté creciendo el 10 con algo o el 9 con algo. Puede que esté vendiendo el 8 más, pero más barato, pero más positivo. Entonces yo tengo que hacer el análisis, cuánto vendo de más en volumen, cuánto vendo de más en precio y cuánto vendo de más en ventas, por cada línea y por el total. Ese paso ya lo hicimos. Ese paso lo hicimos acá, en esta hoja que estoy poniendo aquí, análisis de ingresos y gastos. Listo. Ya veremos esto cómo lo vamos a utilizar en el presupuesto que estamos haciendo. Luego, con esa hoja, asimismo como determiné la variación en ventas, determinamos la variación en costos. Ejemplo, lo hago y lo borro. Ejemplo, ¿de dónde salieron? Ustedes tienen esta tabla donde estas ventas totales le dan las mismas ventas de lista de resultados. ¿Sí o no? A mí me da 12, 7, 38, 71. 12, 7, 38, 71. Y tienen una donde lleguen a 7, 6, 10, 8, 84. Es decir, tienen una tabla donde lleguen a sus costos. ¿Cómo llegaría? Si yo multiplico el costo por la cantidad de los tres y sumo, debería llegar a ese total. Debería llegar a ese total. Miren, si yo lo hiciera y sumara 7, 6, 10, 8, 84. 7, 6, 10, 8, 84. Debo llegar a los costos de cada uno. 17, 99, 11, 508. 17, 99, 11, 508. Si este archivo está quedando correcto, acá debería traer el costo de cada uno de estos. El costo total de cada uno de estos. Solo por validar que sí nos dé. Listo. Entonces aquí estoy colocando, determinamos los costos unitarios y la variación total en el costo. ¿Cómo que variación total? Yo podría haber sacado esto. No tienen que hacerlo exactamente, yo estoy dando línea de análisis que hacen, pero si me pueden seguir mejor, miren esto. Si yo hago esto, costo sobre costo menos 1, varió el 41, mientras que las ventas variaron el 33. Y en el año 2, varió el 10,97 y varió el 6. ¿Me siguen? Si yo me devuelvo acá en el análisis, acá tengo 33, 41, 10 y 6. 33, 41, 10 y 6. ¿La ven? Que es lo mismo, solo que acá tengo una ventaja, que lo puedo hacer por cada línea. ¿Cuánto esta, cuánto esta y cuánto esta? Y acá por cada línea, ¿cuánto esta, cuánto esta y cuánto esta? Y si yo lo mirara así, por cada línea, el análisis es distinto. Miren por qué me puede ayudar a un mejor análisis.
Una cosa es yo decir que mientras mis ventas crecieron el 10, mis costos crecieron el 6, y otra cosa es irme al detalle de cada uno. Pilas, que hay un producto que vendí más el 94, en los otros dos caí. Entonces, gerencialmente tomo una decisión diferente. Hay productos en los que uno puede caer y otros en los que pueden subir. El análisis lo hago distinto. Y una vez que a ustedes les pasa algo así. Sí, por mí. Yo sí lo tengo por mí abajo. Tiene que ser por mí. ¿Me sigue la rapidez en que voy? Sí. ¿Me sigue dónde voy? ¿Algún producto tuyo subió y otro bajaron? ¿No subieron en ventas? Bajaron, subieron. Entonces, es un proceso académico, pero en la realidad yo tengo que dar un análisis distinto. Claro, que además de la realidad uno digo, yo cada vez vendes menos. O cada vez vendes. El vender menos puede ser que esté vendiendo menos volumen, más barato, una mezcla de los dos, ¿sí o no? ¿Cómo lo complemento? Haciendo esta variación en la cantidad y en el precio. Esta. Ahí veo por qué caíste el 11. Si yo cojo y digo, los precios todos han subido. O sea que, ¿qué pasó con la cantidad? Vendió menos. Mire cómo me cambia el análisis. Yo estoy diciendo, en todos vendí más caro, pero cayeron las ventas el 11 porque vendió un 21 menos en volumen. Cayeron en ventas el 7 porque vendió un 18 menos en volumen. Subieron las ventas el 24 porque vendió 13% más caro y 71% más en volumen. ¿Siguen la línea? Traten de llegar a ese. Lleguen a ese en el análisis, a ver cómo la interpretamos mejor. Pero voy a cambiar un modelo mucho más completo para explicar y analizar y proyectar. Ahora, yo lo he hecho por el total, todavía no lo he hecho por el unitario. ¿La pillaste? ¿Sí o no? Y es que ahora la diferencia es separar cada rubro, dejar el total de las ventas. Yo con el total analizo una cosa, pero yo analizo cada línea, me da para tener una mejor incidencia en cómo está el comportamiento de las ventas y los costos de cada grupo. Entonces, miren, en mi ejemplo, de la línea 1 y 2, vendí menos. Vendí un 21 menos de galletas, un 18 menos de café y vendí mucho más cárnicos. A pesar de que el precio subió el 13 y el costo subió el 8. ¿A ustedes les debe algo similar? ¿Sí me vieron dónde está? Yo voy tratando de leer en el ustedes. El precio también el 13 y el costo, no fuiste a crecer el costo el 15,87. O sea que usted tiene creciendo más el costo que la venta. Su margen va a caer. ¿Sí o no? Usted también. Listo, no importa. Pero en volumen están vendiendo de la línea 1 un 2 más, de la línea 2 un 17 menos, de la línea 3 un 34 menos. En total sus ventas caen un 11. ¿Es así? Bien. ¿A qué gerente llama a juicio? Al de ventas local. Diego, vos sos muy volátil, solo en un año has subido, vendiste un 18 menos, un 33 menos, un 32 menos, quiere decir que un 13 y volviste a caer en 34. Explíqueme por qué cada vez tiene menos mercado. Ah, que llegó la competencia y me barrió. Ah, qué tal cosa. ¿Sí la ven? En el de ustedes, ¿sí o no? Y digo, entonces usted realmente medio crece, es porque es de más caro, pero cada vez vende menos.
Si yo cada vez vendiera menos, tendría que decirle al de abastecimiento, hey, que compré menos. Porque si no, el de abastecimiento sigue comprando y lo que quede fue en el inventario. Entonces tiene que haber una alineación entre inventarios, costos, producción y ventas. Para que si es que el mercado está cayendo, yo le digo, hey, apague la máquina y no hay que menos. Ok, no hay a quien venderle. Y usted sigue comprando insumos, comprando materia prima, fabricando y me quedé con toda la producción en bodega. Es un tema de comunicación de acuerdo a la planeación financiera. Vamos al tuyo. La línea que creció la del 2, creció el 42, el 15, el 36, el 21 del 2. ¿Y cuál le gana la zona acomodada? Porque sí creció, por ejemplo, pero el porcentaje que venías creciendo de 2 dígitos, inclusive por encima del 2, del 3, va a ir creciendo un 2%. Me mataste. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? La regaño con menos tonito que a tecnología de hogar, pero igual dejaron las orejas, porque las ventas cayeron un 11,17%. ¿Me sigue? Estamos haciendo académicamente una lectura de algo que fueron datos supuestos, pero que estaban alineados con el resultado total. Estudiado análisis de ingresos, costos y gastos. Ese ya lo tenemos y ese nos va a servir para la lectura para la proyección del presupuesto. Entonces sigo acá. Determinamos las ventas, determinamos los costos unitarios y la variación total en el costo. Luego, calculamos la participación de cada línea en el total de ingresos y costos. Es decir, que acá también podría calcular la participación de cada una de ellas. Ah, es esta. Sí, buen punto, no lo tengo que hacer. En realidad yo lo estoy apuntando como lo haría yo gerencialmente. Pero aquí académicamente tuvimos que inventarla. Después de que usted consiga los datos, calcula la participación. Realmente, exacto, realmente el de arriba es el último que usted calcula. Porque usted pide, hey, ¿cuánto vendí esta? ¿A cómo? ¿Cuánto vendí esta? ¿A cómo? Y al final saca las participaciones. Solo que acá, para poder llegar, fue el supuesto por el que llegamos a las cantidades. Bien, punto. Buen punto. No hay que hacerlo. Bien. Y luego de tener esa participación de cada línea en cada una de estas, Bien. esta es en ventas. Si la hago en costos, esta, como ejercicio, mirad. Si vos decís cuánto es esta, de esta, 45, 25, 30. Como nace de allá, me pesa igual, por la metodología que utilizamos. Pero en la realidad no debería ser así. En la realidad es el resultado que me da. Por eso no la hago. ¿Listo? Y luego sacamos los márgenes. Nosotros acá tenemos los márgenes de cada uno. ¿Esto que no? Punto de equilibrio, buen análisis, papá. Bien, acá está. No, podríamos haberlo hecho acá, pero no lo hicimos. Pero lo hacemos acá. Calculemos los márgenes de contribución. ¿Cómo es que calculo un margen de contribución? ¿Qué sobre qué? ¿O qué menos qué es más qué? Mírenme acá. Voy a calcular margen de contribución para que lo tengan nuevamente en el radar. ¿Cuál hago? Precio menos costo sobre precio unitario o totales. Unitario o totales. Miren que lo estoy viendo con el unitario.
Precio de venta menos costo sobre precio de venta, 40-25. Si en vez de hacerlo en el unitario lo hago en el total, ¿qué diferencia habrá? Venta total menos costo total sobre venta total. ¿Da lo mismo? Sí, debe darme lo mismo si lo hago unitario total. Da lo mismo. ¿De acuerdo? Usted lo hace por cualquiera. Y ahí me da el margen. ¿Por qué me dan iguales? Porque yo hice todo esto con supuestos. ¿Sí o no? Yo lo hice con supuestos igualiticos para todos. A todos le aplicamos la misma participación. Entonces nos va a dar lo mismo. Háganlo a ver si les da lo mismo. Háganlo y les debe dar lo mismo. En cada uno. Dime, dime. Sí, Es o en unitario o en total. Mira yo lo que dice acá. Venta total menos costo total sobre venta total. Y arrastran para abajo y para el frente a ver cuánto les da. Y me dicen si les da el mismo porcentaje así, aunque distinto cada año. Pero les da lo mismo. Cuando el porcentaje, arrastra para abajo. Listo. Cada año cambia, pero cada año es lo mismo en los tres productos porque los tres los distribuimos con la misma participación. ¿Sí o no? A los tres le dimos la misma variable. Si no lo miran en la realidad, más distinto. En la empresa, más distinto. Pero acá como metodología es para poderlo visualizar qué estamos haciendo en el modelo de negocio. ¿Va conmigo? No quizás en el mismo cálculo, en el mismo orden, pero comprendiendo cada paso. ¿Listo? Listo. Cuarto, acá van a perdonar que estamos cortando y pegando, pero es por organizar eso. Cada vez que usted como gerente financiero vaya a analizar una empresa, hay una serie de datos complementarios que tiene que conseguirse. Los tiene que tener adicionales. Eso o está en las notas o es información complementaria que debe conseguirse. ¿Cuál? La tasa de interés de los pasivos financieros. Si hay varios pasivos, la pondero. Porque puede que haya 5 deudas con 5 bancos distintos o con el mismo banco 3 deudas a distinto monto y plazo. Saco y tendría que saber jugar inclusive el plazo que tengo, pero como hago en años, pondero de acuerdo a participaciones, montos y plazo. Y voy a sacar el ponderado de la deuda. Listo. Y debo tener, una vez tenga la tasa de interés de pasivo, la tasa esperada por el inversionista. También la tengo que tener. Si nos vamos al modelo, entonces voy a tener una hoja 4 que llame datos complementarios. Si la tienen claro, yo acá los tengo. Ahora, yo acá los tengo. ¿Se acuerdan de estas tablitas? Esta, tasa del pasivo TNRR, me la voy a llevar para acá. Me la voy a llevar para acá. Y voy a traerme esto. Y no sé qué, el modelo empresa.
y Colombia. Y ayúdenme a algo. Tráigansela de ustedes y me dicen si tienen la tabla llena o les falta algún dato. ¿Tienen la tabla totalmente llena o les falta algún dato? Sí. A mí me falta la depreciación. Ustedes tienen ya todos estos datos llenos. Tienen la depreciación ya. ¿Dónde la sacaron? De las notas. Y ahí salió, exacto. Sí, señor, en la suma de las dos. De acuerdo. Ya, déjame en blanco, ya lo hacemos para todos. Yo le digo a todos. Pero igual ya sabe dónde la cogió él. Buen punto. Entonces acá, en el procedimiento, lo que voy a decir es eso. Tengo que tener la tasa de interés de los pasivos. Ya la tengo. La tasa de interés del inversionista. La tasa de impuesto de renta. Ya la tengo. ¿Se acuerdan que esta la consultamos como la ETF histórica? ¿Sí o no? Y esta, creo que era 33, 32, 31, 35, 35 la de impuestos. ¿Es así? ¿Sí o no? La de impuestos creo que es 33, 32, 31, 35, 35, 35. Desde el 2018, no, históricamente la tasa cambia. Entonces apúntela así porque eso nos cambia el análisis. La tasa venía en el 2018 el 33, 2019 el 32, 2020 el 31 y los últimos 3 años volvió a subir por reforma el 35. Porque si no, eso me cambia el WACC y eso me cambia el análisis de el EVA y demás. Recuerda que depende del escudo fiscal, eso me afecta el escudo fiscal, me afecta el WACC. Y si me afecta el WACC, cuando yo compare la meta financiera o cuando calcule el EVA, me va a cambiar el valor. Porque el escudo fiscal cambia de acuerdo a la tasa impositiva. ¿Listo? Bien. Procedimiento. Tengo que tener el valor de costo y gasto por depreciación del periodo que afecta el EBITDA y el flujo de cada libre. Esos los tengo que tener por aparte. Y el detalle de gasto, interés dentro del total de gastos financieros. Y las compras para el cálculo de proveedores. Siempre que usted haga un análisis financiero, esos 6 datos los tiene que tener. En nuestro análisis, esos datos complementarios están acá. Tasa del pasivo, ponemos la ETF. Tasa del socio, le sumamos 2 puntos porcentuales a la ETF. Tasa de impuestos la traímos por norma a cuánto estaba. Compras la sacamos por diferencia por juego de inventario. Gasto de depreciación, hagamos la que vos sugeriste que es la ideal. Hay un cuadro donde hicimos los gastos y ahí está la depreciación en el gasto y la depreciación en el de ventas. Sume las dos y ese es el valor que va a traer. Sumen las dos y es el valor que van a traer. Solo que ustedes tienen el detalle de los gastos para toda la empresa, no solo para una. Solo para que eligieran. Entonces, para las otras, 2 caminos. El real y el macheteado. El real es que fueron a buscar en el detalle de los gastos la de las otras empresas. El que no hay tiempo es el que cojan en los estados financieros.
los activos fijos y le saquen el 10%. Si quisiéramos tener un dato, un rubro, si quisiéramos tener un rubro de depreciación, la realidad es que no quiero buscar las notas. Mientras las buscan, calculen el 10% a la propiedad plan de equipo. Y traemos eso. Busca la propiedad plan de equipo de esa empresa. Ya la tiene. Esa es la de toda la empresa la tiene. Ah, no, perfecto. Papá, si ya la tiene, no tiene que hacer el machetazo que yo pegué. Yo para no ir a buscar voy a poner un valor X, pero ustedes ya las tienen. Ustedes tienen el detalle de los gastos de todas las empresas donde mismos. Entonces busca ver, ustedes la tienen toda la empresa de una sola. El resto le calculé el 10% a los activos míos. Listo. Bien, pero la tabla tiene que quedar llenita porque con esto es que vamos a hacer el presupuesto 2020 de 3 años, año 24, 25, 26. Chuleado la tabla de datos. Nos quedó llena. Ahora, ya por modelo, hicimos esto. Por modelo, hicimos esto. Quinto, calcular el punto de equilibrio con base en los datos de líneas, cantidad, precio, costo y gastos fijos, que fue esta hoja. Quinto, calculamos el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio nos dio el número de unidades y el margen de seguridad. Luego vamos a calcularlo cuando hagamos el presupuesto. Ese no le vamos a hacer nada, ese ya estaba listo. Solo estamos diciendo que por procedimiento fue el quinto ítem que hicimos en el modelo. Y como el orden gerencial de lo que estamos pensando en construir. Y ahora sí viene el fuerte. 6. Detallar los costos y gastos fijos por cada rubro. Acá, ¿qué hicimos? Para quienes lo tenían, el detalle de costos fijos. Y para todos hicimos esto. Hicimos un análisis de los gastos. Si se acuerdan, esta tablita yo la hice acá debajo. Esta. ¿Se acuerdan? Yo la hice aquí debajo. Yo hice los gastos de administración y los gastos de venta acá. Entonces voy a crear otra hoja y la llamo detalle egresos fijos. Y me voy a traer eso para que tenga sentido que eso no esté por ahí metido como escondido en una hoja, sino que realmente es una construcción. Todos tienen este detalle. Sí. ¿De cuántas empresas? De todas.
Listo. Como vamos a proyectar una sola, mínimo lo tenemos que tener de esa. Pero ideal si yo tengo las demás para decir que esa que nos mata, que nosotros nos gastamos un 4% de las ventas de mercadeo y esta otra empresa un 2%. ¿Cómo hacemos para o si es necesidad de? Cuando tengo el referente de la empresa, me comparo contra eso. A mirar si me sirve como estrategia. Por ahora, aunque tengamos una. Entonces yo aquí estoy creando una hoja aparte. Esta es la que me da la posibilidad de proyectar el detalle de cada rubro. Tú dividirías cada rubro sobre el total de las ventas o sobre el total que lo contiene. Dígame, ¿le explico otra vez? Si yo divido esto sobre las ventas, me da un porcentaje. Entonces yo estoy diciendo, ¿cuánto de cada 100 que vendo se me dan gastos de administración? Luego, cada uno de los componentes que suma 547, ¿lo dividirían sobre las ventas o sobre la suma de los 547? Los dos. Los dos. Sí, sí. ¿Qué significa cada uno? ¿Cuál de los dos me agrega más valor? ¿O los dos son distintos su análisis? Este sí o sí, este. Sí o sí contra las ventas, ¿sí o no? Este sí o sí contra ventas. Porque ese no lo puede ir contra el mismo. Ese contra ventas. Ustedes tienen esta hoja que yo tengo acá hecha, esta. ¿Alguien tiene esta hoja? ¿Quién hicimos el estado de resultados al detalle? ¿La tienen? Busquen esta hoja. Pero la tienen. ¿Usted tiene esa? Siento que esa la alcanzamos a hacer ese día de últimas. Listo, téngala en el radar. Porque esta la voy a complementar. Todavía no voy a tocar esta. Esta no la voy a tocar. Después de que hagamos todo el detalle, vamos a hacer el estado de resultados al máximo nivel. Por eso a esta le falta mucho. ¿Qué quiere decir el máximo nivel? Voy a coger los ingresos y los separo por las 3 líneas. Voy a coger los costos y los separo por las 3 líneas. Voy a coger los gastos y los separo por cada concepto. Es un estado de resultados al máximo nivel. Y aquí está la opción A, de la que acabamos de decir. Está. ¿Cuántos son los gastos del total de las ventas? El 4. Y de esos gastos, ¿cuál es el 100% de este subtotal? ¿Cuál es la desventaja, por llamarlo así, en hacer todo sobre las ventas? Que mira que si aquí me da el 1, sabiendo que cogí este subtotal, donde yo divido este sobre las ventas, ¿cuánto me da? El 0.00 algo. Entonces a veces se te pierde el rubro. Entonces la lectura se vuelve más maluco de leer. Entonces, no es que sea malo, usted escoge el que más le agregue. Yo acá lo voy a hacer así. Divido cada total sobre las ventas y cada subtotal sobre ese total. Entonces yo digo, en el año 2023, de cada 100 que vendo se me van 3.96 en gastos de administración. Y de ese, el 20% es personal, el 14% son servicios, el 17% son gastos de viaje, el 10% son depreciación y el resto los demás. Entonces, como los más grandes, porque ahí ya me da una lectura más fácil de hacer. Aquí yo, respecto al total de gastos y el gasto respecto a las ventas. Entonces lo hago como si hubiera escalonadito. Cada uno del total de gastos y el gasto sobre la venta. Entonces yo gerencialmente digo, en mi empresa los gastos de administración no deberían superar el 5. Y de ese, la mitad es nómina. O de ese, un tanto por ciento son viáticos. O de ese, un tanto, y me la juego como dos renglones complementarios. ¿De acuerdo? Pero esta hoja no se estresen todavía en hacerla. Quédense solo en el detalle de gastos fijos. Esa hoja la hacemos el martes, al máximo detalle. Esta hoja va después. La ocultar. Me quedo en esta. Lo importante es tener ahí el detalle de los egresos fijos. El detalle de egresos fijos.
Entonces, en esta que escribimos acá, en esta, ya tengo el detalle de los costos vivos, quien lo tenga. El detalle de los gastos de administración y venta, hasta ahí vamos. Ese va a ser la base para proyectar 2024, 25 y 26. Y en el renglón 7 tengo el análisis financiero, que es este. Y aquí vamos. 7, análisis financiero. Y empezamos a jugar con indicadores. Ahí vamos. ¿Qué quiere decir? Esa hoja sí la tienen todos. En este calculamos indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad. Voy a los de actividad metidos como liquidez, pero lo pongo. ¿De acuerdo? Los agrupo arriba porque son familiares. Y ya con eso, ahí sí la hoja que acabo de ocultar la tocaremos. Haremos una hoja de metas y construimos el presupuesto. Este es el paso a paso que llevamos. Este es el paso a paso que llevamos en el modelo. Entonces me vengo acá. Y vamos para este. En estos de liquidez, ¿qué hicimos? Me falta traerle de acá. Me falta solo quitar estas metas. Me quedo listo. Después las quito. ¿Qué hicimos? Hicimos el KT, el KTN, el KTO, el PKTO, el KTNO, el PKTNO, los días de cartera, los días de inventario, los días de proveedor, el ciclo de caja, el porcentaje de cartera, el porcentaje de inventarios y el porcentaje de proveedor. Cuando calculamos los de actividad, hicimos todo esto. Capital de trabajo neto, capital de trabajo operativo, productividad del capital de trabajo neto y operativo, cada cuánto cobro, cada cuánto vendo, cada cuánto pago, cuánto me da el ciclo de caja, qué porcentaje de las ventas de la cartera, qué porcentaje de las ventas del inventario y qué porcentaje de las ventas del proveedor. ¿Cierto que todos los calculamos en la tabla? Los que nos van a servir para presupuesto son estos tres. Para proyectarlo, pero después para analizarlo, lo analizaremos en todos. Para proyectar los últimos tres, para analizar todos. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar pensando que voy a mejorar la productividad del capital de trabajo, que voy a mejorar el ciclo de caja, que voy a mejorar los días de cartera de inventario y de proveedor. Yo voy a proyectarlo así. Estos ya los hicimos, ¿sí o no? Estos los tenemos hechos. Como días de cartera más días, no está hecho. Días de cartera más días de inventario menos días de proveedor. ¿O no lo calculamos? No lo recuerdo. Es más, una pregunta. El ciclo de caja en días, ¿con cuál se relaciona el porcentaje? El ciclo de caja en días, visto el porcentaje, ¿cómo se llama? Se lo pongo. ¿Qué es el ciclo de caja en días? Días de cartera más inventario menos días de proveedor. Bien, ese es mi ciclo de caja neto. Ese ciclo de caja neto en dinero, ¿a qué indicador equivale? En dinero. Quítale la palabra días. En dinero, ¿a qué indicador equivale? KTNO. ¿Y el porcentaje a qué indicador equivale?
PKTNO. Lo mismo que es en días, es el KTNO en dinero y es el PKTNO en porcentaje. Solo que no necesariamente si en días me da negativo, el KTNO me da negativo ni el PKTNO me da negativo. Porque los días de cartera son días. En cambio, el KTNO son valores que la cartera está a precio de venta y el inventario el por hora costo. Entonces, no necesariamente, para que me dé negativo los dos, tiene que haber una diferencia grandísima entre días de proveedor y días de cartera e inventario. ¿Lo recuerdan? Listo. De indicadores de endeudamiento, ¿cuál calculamos? ¿Cuáles hicimos? Deuda total, bien. Deuda a corto plazo, cobertura, interés y carga financiera, ¿cierto? Y deuda de ventas. No la hicimos, yo las tengo hechas. Yo no las tengo hechas. Ah, bueno, y las participaciones de cada rubro. Y las participaciones de la deuda. Estas no la tienen, estas. Esta no la tienen. Pero está planteada y está la fórmula y está todo lo demás. En sus tablas. ¿Sí o no? Esa no la tienen. Sí la tienen. Verifiquen que tengan esto todo en su modelo. Porque eso mismo lo vamos a proyectar en el presupuesto. Vale que todos tengan esta tabla. ¿Tienen esta tabla en ustedes? Pero cierto que ese día logramos construir hasta esta. Andate en los indicadores. Sí, sí, ahí está. Ah, bueno, y está planteado el otro, pero no se calculó. Ya está ahí, ustedes calcularon dividir. Gasto financiero. Solo que, ¿qué diferencia hay? Buen punto decirlo aquí. Este que dice intereses lo sacan de la hoja de datos complementarios, no del estado de resultados, porque en datos complementarios tienen que tener los intereses separados. Este gasto interés, ¿lo tienen? Ese es el que divide sobre las ventas como carga financiera. Y ese es el que divide en utilidad sobre ese como cobertura de intereses. No en el estado de resultados, porque el estado de resultados tiene todos los gastos financieros, incluyendo otros rubros. Listo. Bien, y ahora sí, sigamos en lo que íbamos. Vamos a calcular los indicadores de rendimiento. La cobertura de intereses debe aumentar porque es un interés. Que respecto a los intereses de la hoja de datos, sí. No, pero ese, espérate. ¿Quién se acuerda de la cobertura de intereses si la calcularon en veces o en porcentaje? ¿En veces o en porcentaje? Los dos están bien, pero tiene más sentido leerlo en veces. Es decir, quiten el porcentaje y lo expresan en una razón. ¿Cuánto le da? En veces. ¿4 qué veces? 7. Entonces usted dice, mi utilidad es 4.7 veces lo que me cuesta la deuda. Si eso diera uno, ¿qué querría decir? Que la utilidad de la deuda de intereses, y no me cae nada. O sea que yo quiero que esa razón de muy alta o bajita. Muy alta. Si quiero acceder a deuda, muy alta. ¿De acuerdo? Pero no es malo decirlo, es el 400% de lo que debo, sino que normalmente no se lee así. Porque desde el mayor a uno y de ahí para arriba.
Si es menor a 1, uno dice, la utilidad neta da negativa, porque la operativa es menor a los intereses que me toca pagar. Ahora, la razón corriente, ¿cómo se mide? En veces o porcentaje. ¿Cuál es la razón corriente? Pero ¿cómo la lee uno normalmente? En veces. Uno puede decir la razón corriente me dio 1.5. ¿Qué quiere decir? Ah, por cada peso que debo tengo 1.5 para responder. Pero yo podría decir que tengo una razón corriente del 150%. Sí, no está malo, pero no es normal. Ay, ¿qué quiere decir? Que cada 100 que debo tengo 150. Pero normalmente se expresa en veces. Lo mismo que de cobertura. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo decir que tengo un endeudamiento de 0.4. Piensa en esta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Mi endeudamiento del 40% o mi endeudamiento del 0.4? En las dos días lo mismo. Sí, pero ¿cuál es más entendible? El 40%. Entonces, los indicadores pueden expresar en veces, en razones o en días, dependiendo de la periodicidad, dependiendo del indicador que haga. Es lo mismo, el de rotación. Yo puedo decir que mi cartera rota cada 60 días o decir que rota 6 veces al año. Dije lo mismo. Sí, dije lo mismo. Porque 60 días está 6 veces en el año. ¿Cuál me entiende más el público? Que la cartera rota 6 veces al año o cada 60 días. Cada 60. Entonces yo busco el que mejor análisis me dé. Pero los dos son válidos. Listo. Bien. Hagan esta tablita con sus datos. Van a calcular ya lo que hicimos el martes. El costo de capital, vamos a hacer esto. Van a traer las obligaciones financieras, el patrimonio, el total financiación, la tasa de la deuda, la tasa del inversionista, la tasa de impuestos. Y con eso vamos a calcular la lógica financiera como el costo de capital, el ROA, el ROE y la tasa esperada. Sí, señor. No, todo el back.
Listo. Vamos a traerlo y a calcularlo para la empresa, que fue lo que hicimos en el modelo B. Calculemos este para la empresa. Más allá de que hagamos un análisis histórico, lo que pretendemos con esto es, si a mí el rendimiento, claro que espere que, vale, pausa. Deme una lectura. Hay dos tipos de indicadores dentro de los indicadores de rendimiento. ¿Cuáles son? Dentro del grupo de rendimiento hay dos tipos de indicadores. ¿Cuáles? Los indicadores de qué y los de qué. Cabeza mis financieros. Dentro de los indicadores que a mí me olvidó, dentro de los indicadores de rendimiento hay dos líneas. Unos que calculan que solo con el PIG y otros que calculan que incluyendo PIG y balance. ¿Cuáles son solos con el PIG? Legalmente, ¿qué calcula uno solo con el PIG? ¿El indicador de qué? Cuando yo digo la utilidad sobre qué, ¿cómo se llama eso? Los márgenes. Solo con el PIG son los márgenes. Pero cuando yo involucro el balance, ya estoy hablando de rentabilidad. Si yo digo la utilidad sobre las ventas, margen. Si yo digo la utilidad sobre el activo, ROA. Si yo digo la utilidad neta sobre las ventas, margen neto. Yo digo la utilidad neta sobre el patrimonio, ROE. Cuando yo involucro el balance, rendimiento. Cuando yo cojo sobre el PIG, márgenes. Entonces aquí nos faltaría incluir los márgenes. Perdón, qué error mío. Entonces hagamos esto. Antes de por lo menos calculemos algo que me parece importante volverlo a traer aquí, porque ya está en otras hojas, pero quiero que lo leamos de otra manera. Entonces hagan una tablita así. Esperen, yo hago esto acá, borro. Hagan estas. Margen bruto, margen operativo, margen neto. Participar de los costos, participar de los gastos de tema, participar de este y este. Hagan una tablita así. 1, 2, 3, dejan un renglón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 y 6. Lo voy a construir. Si se dan cuenta, casi todo lo hemos construido colectivamente acá. Listo, para que nos quede, además del concepto, la lógica de que usted debe ir a construir a las empresas cada modelo. No piense que va a tener un modelo en una empresa y va a hacer los datos y se hace solo. Para eso es distinto. ¿Sí o no? Pero hay que tener la habilidad de crear un modelo para cada una con la misma lógica de construcción, que es distinta, la misma metodología de construcción al mismo modelo. Son dos cosas distintas. Yo sí con la misma ruta. Si yo voy a hacer una evaluación de proyectos, estudio el mercado operativo, técnico, legal, social, ambiental, económico, financiero. Pero el modelo me dice, una cosa es la empresa de servicio, otra cosa es la comercial, otra es industrial. Pero la lógica de construcción es la misma. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Arranco con el primero. Margen bruto. ¿Cómo es que calcula el margen bruto? Utilidad bruta sobre ventas. Lo hago. Me vengo para el balance y le digo, utilidad bruta. Vale acá. Sobre ventas. Y le da un porcentaje. El 40, el 36, el 39 para mí. ¿Cuánto le dieron el último año a ustedes? Utilidad bruta sobre venta, ¿sí o no? Bien.
¿Cuánto le dieron en los últimos 2 años? Si te voy a poner la meta para proyectar el presupuesto 2024, ¿cuánto sería la meta mínima? 29. La pesimista, la optimista o la base. La optimista haría que le dé cuánto. Y la optimista, perdón, la optimista y la base. Dos y el mínimo. Listo. Entonces, con base en eso, yo establezco los escenarios a proyectar. ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a proyectar ingresos de acuerdo al crecimiento de cantidades y precios. Vamos a proyectar costos de acuerdo al crecimiento de cantidades y costos. Pero una vez los proyecte, calcula el margen proyectado. Y el margen se tiene que mover a que mejore el que traía. ¿Sí o no? Si yo traigo un 28, yo quiero proyectar ingresos y costos y que el margen de 29, 30, 31. Entonces, ¿de dónde lo saco? Acá saco el complemento. Participación en costos, que es el costo sobre las ventas. Si yo en vez de dividir el margen bruto, divido el costo sobre las ventas, tengo el complemento. La suma de esos dos me da el 100. Y tengo el 100%, el 100%, el 100%. Siento que con todas las vueltas que le di, le da más orden al modelo, porque lo tenía como con datos por una hoja, por otra, por otra. ¿Sí me entienden qué quise hacer? Como estructurarlo, de que usted lo proyecte y sea, pues esto si lo quisiera mostrar a alguien, pero usted casi que está diciendo, ya, lo que hemos venido construyendo es esto. Hicimos esto, recalculamos esto, ta, ta, ta. Y aquí está. Primero, cogimos los estados financieros. Aquí están. Segundo, hicimos un análisis horizontal y vertical de ellos. Tercero, clasificamos los ingresos por líneas. Creo que es que esto que ver un porcentaje distinto. Clasificamos los ingresos en líneas, cantidades y precios. Trajimos unos datos complementarios. Calculamos el punto de equilibrio. Consultamos la fuente del detalle de los costos y de los gastos de la empresa. Hicimos un análisis financiero histórico. Y de ahí seguimos. Proyectamos el año tal. Estamos dándole más orden al modelo. Entonces, 59 y 40 me da el 100. 63 y 36 al 100, 60. Ahora viene el segundo indicador. Margen operativo. ¿Cómo se calcula? Utilidad operativa sobre ventas. Utilidad operativa sobre ventas. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué renglones hay entre el 40 y el 8? Yo venía ganando el 40, le resté un montón de cosas y me quedo el 8. ¿Qué renglones hay? Los gastos de administración, los de venta, otros ingresos y otros gastos. Hay 4 renglones. Yo tengo que conocer tanto mi empresa de saber estos 32 puntos en que se están yendo. 40 menos 8, se me dan 32 entre gastos de administración, gastos de venta, otros gastos y otro ingreso. Entonces aquí los vamos a separar. Acá los separamos en participación de gastos administración, participación de gastos de venta y participación otros gastos, otros ingresos, gastos de administración sobre ventas, gastos de venta sobre ventas y otros gastos menos otros ingresos sobre ventas. Así los calculamos. Y lo voy a hacer. Gastos de administración sobre ventas. Tráiganlos de acá a ver.
Gastos de administración sobre ventas. Enter. Gastos de ventas sobre ventas. Gastos de ventas sobre ventas. Y para este hacemos esto. Igual abro paréntesis y cojo los otros gastos menos los otros ingresos y lo divido sobre las ventas. Ese porcentaje que les dé les puede dar o positivo o negativo. Depende si es mayor otros gastos o si es mayor otros ingresos. En una proyección. Para esto. En un presupuesto o en una proyección de una empresa, si ese rubro no es significativo, no lo proyecto. Yo los gastos de venta los proyecto, los gastos de administración los proyecto. ¿Cómo? Uno a uno. Para eso hicimos la hoja donde dice detalle gastos. Los salarios crecen en una forma, la honoraria en otra, la depreciación en otra. Ya la vamos a hacer en el modelo. Yo proyecto el crecimiento de estos al detalle, el de estos al detalle. Dañé la fórmula. Pero los de otros ingresos y otros gastos, si el porcentaje no es representativo, no lo proyecto. ¿Por qué? Vamos a suponer que el rubro tuyo de otros ingresos es venta de un activo que ya no usabas. Usted proyecta para el año siguiente que va a vender activos improductivos. No porque vendió una maquinaria que no usaba, el año siguiente no va a vender más maquinaria. Díganme, ¿cuándo de verdad otros ingresos puede ser representativo? Denme un ejemplo. Es más, se les facilito. Denme un ejemplo con la Universidad de Medellín. ¿Qué puede generar otros ingresos en la UDM? El alquiler del solo teatro. El alquiler del teatro le saca plata a la UDM. Como un berraco. O sea que cuando hacen el presupuesto de la UDM, incluyen el alquiler de los auditorios, de las canchas, y del teatro. Sí, porque a eso le sacan brillo. ¿Sí o no? Pero en una empresa, si tuviera otra empresa donde diga, otros ingresos, fue por un rendimiento que tuvo ese depósito. A menos que esté proyectando inversiones, lo considera, si no, no lo tenga en cuenta porque va a sobreestimar ingresos de algo que puede que no ocurra. Lo que es esporádico en una empresa, uno no lo proyecta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tuve un gasto. ¿De qué? Una demanda de un empleado que echamos y nos ganó la demanda. Usted proyecta para el siguiente de gasto, no porque te va a ir echando empleado y van a ir demandando. No. Entonces, los rubros que son extraordinarios, uno no los proyecta. Sobre todo cuando son otros ingresos, porque puede terminar sobreestimando la utilidad y al final eso no lo logra. Listo. De acá, ¿cuánto les dio? ¿A quién le da un renglón importante? Y el importante puede ser subjetivo. ¿En qué sentido? Miren lo que me dio a mí. El 1,5, el 1, el 2. Yo podría tener una política y diga, si otros ingresos, otros gastos es mayor al 3, voy a las notas a mirar qué es y miro si debo proyectar. Si es menor al 3, no lo proyecto. Entonces uno se basa. Normalmente, uno en las empresas toma el 2 o el 3 como un referente para decir que no es relevante. ¿El 2 de qué? De lo que vendo. Listo. ¿Cuánto les dio a ustedes? La de otros ingresos, otros gastos, ¿qué porcentaje les dio? Negativo. O sea que tiene más ingresos que gastos. No lo proyecta y si ese ingreso lo llegara a lograr, le da una utilidad marginal que no había estimado. ¿De acuerdo? ¿A quién le dio un rubro grande? En ninguno le dio el 4 o el 5. No, listo. A ti lo calculaste. ¿Cuánto te dio? ¿En qué año? Tiene acceso a las notas de esa. Porque podría mirar y analizamos si lo proyecta o no. Listo. En cambio, los de gastos de administración y ventas, sí. ¿Cuánto sumaría este más este más este? ¿Cuánto debe sumar esos tres? ¿Sí me entendieron?
Me venía ganando 40. Le resté todos los gastos y me gané el 8. ¿Cuánto es sumar estos tres? ¿Quién me dice? Yo venía ganándome 40 al restar los costos. Y después de restar todos los gastos me gané el 8. ¿Cuánta diferencia hay entre 40 y 8? ¿Qué diferencia hay entre 40 y 8.6? El 30 y algo. ¿Sí o no? Eso deben sumar estos tres. Este más este es la diferencia entre estos dos. Solo que lo estoy detallando. Y los últimos dos rubros que van a proyectar, y con ese haremos el estado de resultados proyectado, son estos. Participación, gastos financieros, no, participación financieros y participación impuestos. Gastos financieros menos ingresos financieros sobre ventas, impuestos sobre ventas. Calculen estos tres renglones para que hagamos la pausa hasta ahí y el martes construimos la que falta. ¿De dónde saco el margen neto? Utilidad neta sobre ventas. ¿Y de dónde saco estos dos renglones? Gastos financieros menos ingresos financieros, no, financieros. E impuestos sobre ventas. Voy a hacerlo y lo analizamos. Utilidad neta sobre ventas. Enter. 5, 5 y 3. Ya tengo el de las dos empresas, imaginar igualito. Gastos financieros menos ingresos financieros sobre ventas. Y los impuestos terminen este y lo interpretamos. Necesito que lo terminen y miramos cuánto le dio a ustedes. Tienen esa tabla y la analizamos. Sobre todo el de la carga tributaria y una lectura gerencial. ¿Cuánto le dio los impuestos a alguno de ustedes? Este renglón. Le dan los últimos 3 años de la carga tributaria de este. ¿Cuánto? 7 y 0. Téngalo ahí. ¿Cuánto le dio a usted la tributaria? ¿Cuánto pondría de meta máximo de impuestos para el año siguiente? Tiene un porcentaje. 1,5. ¿Y usted? El 3. Por lo menos el 3.
¿Sí o no? ¿Cuánto les dio a ustedes este renglón? Es la misma cifra de el de la carga tributaria. ¿Cuánto les dio? No, los últimos 3 años. O sea que usted cuánto pondría de meta. No, porque igual tienes que pagar impuestos. Por alguna razón tenía algún saldo a favor y en el último año no tuviste que pagar. ¿Cuánto era el promedio histórico de ese renglón? No con el negativo, con el promedio de los otros sin el negativo. ¿Cuánto le da? 0.2. ¿El plano paga nada o qué? ¿Qué tributarista el que tiene? A él le da el 3, a él le da el 1.5, usted le da el 0.5 por digital. Vamos a suponer que ustedes proyectan el estado de resultados del año 2024, 25, 26. Y al decir ingresos, menos costos, menos gastos, menos intereses, y dividen el impuesto, lo calculan como el 35 de la utilidad que llevan hasta ahí. Y lo dividen sobre las ventas, y a usted le da el 4, a usted le da el 5, y a usted le da el 3. ¿Qué haría? El dueño les va a decir, bien, históricamente hemos pagado en unos años. Pues creo que yo voy a aceptar que se me vaya el 3. Usted me da el 2. Históricamente he pagado menos del 0.5. Tengo que pagar tanto este año. Ahí es donde entran los analistas y los tributaristas a jugar. Usted le da el 5 y usted dice, me meten el 3. Váyame con el ejemplo de él. Él lo proyecta, al dividirlo en la venta le da el 5. Entonces el dueño le va a decir, vamos a pagar estos impuestos. Ahora cuando uno gana paga, sí, pero para eso lo tengo yo que aquí. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que usted hace es eso. A ver, doctor. Ese 2% de más equivale a tanta plata. Es el 2% de las ventas. Eso es lo que estoy pagando de más en impuestos. Lo divido sobre el 35% que es la tarifa de impuestos. Y eso es lo que debería de meterle de gastos a la empresa para cumplir, para cumplir la meta. Bueno, yo cojo la diferencia que estoy pagando de más en impuestos. Y ese valor lo divido sobre la tarifa de impuestos. Luego, y me da un monto. Ese monto es lo que habría que tener, es lo que podría tener como gastos adicionales en la empresa para cumplir la meta. Eso me dio 85 millones. Doctor, desde la norma, desde la ley, no haciendo cochinadas, le podemos meter 85 millones o 100 o lo que dé a los gastos y con eso estamos en la métrica que la DIAN nos tiene. Este man normalmente paga tanto. Si no nos salimos de ahí, la DIAN no nos va a requerir. Si nos salimos por encima, la DIAN va a decir, vete tan libre como me pago de más. Pero si me salgo hacia abajo, salgo de los topes de la DIAN y me pueden requerir y me van a visitar. Si yo estoy viendo todo desde la norma, que me visiten lo que quieran. Si usted es leal, abra el WhatsApp. Si usted tiene cochinada, le pone claro. ¿Sí o no? Entonces, tiene claro. Ok. Entonces usted dice, me dio 150 millones, ¿qué puedo meterle al gasto? Entonces usted se va y le dice, doctor, le puedo meter 150 millones al gasto. Uno, deteriore carteras, hay que deteriorar, provisión de inventario, haga más gastos de mercadeo, cosas del modelo de negocio. No, es que eso me implica gastar plata. Entonces meta gastos suyos. Y lo que hacen los empresarios es que dicen, doctora, póngase un salario más alto desde que no quede clavado usted por allá ante la DIAN, ya con una renta demasiado alta. Gane más. Segundo, tráigame todos los gastos suyos del club, del celular, del carro. Quiere cambiar de carro, le doy un carro por leasing bien bonito, por renting, una figura. Y empiezan los empresarios a sacarle billete al negocio. ¿Me puede pagar el colegio de los niños? Claro, pero creamos una política de auxilio educativo. Y sale la factura al nombre del colegio de los niños, pero hay una política de auxilio educativo. Y empiezan todos los empresarios a meterle gastos al negocio y le genera un efecto tributario positivo. ¿El empresario debe estar feliz con ustedes? Sí. Pero al final, cuando usted va a analizar el estado financiero, le dice, ¿se acuerda, doctora, que le metimos 150 millones de gastos suyos? Cuando vaya a calcular el margen EBITDA del ROE al ROE, le quito los 150 y esto es lo que dan los indicadores de la empresa. Le meto los 150 y esto es lo que sale a la calle. ¿Me siguen en el juego? Basta ahí. Luego, esos 150
son un dividendo anticipado suyo. Cuando yo le vaya a decir cuánto de gana, le digo 150 más lo que quedó abajo. Y esos 150 me ganaron tanto en impuestos, eso también se lo ganó. Siguieron en el dibujo. Ese dibujo, ¿quién lo monta? Ustedes. O el de mercadeo, o el de logística, o el de humana monta ese muñeco. No, ¿quién se va contento con el muñeco? El dueño, porque el dueño dice, ah, madre, este man me puso a ganar dentro del negocio, me ahorró impuestos y me generó más valor. Pero tiene que ser, lo que estoy diciendo no es para que hagan cochinadas en su vida profesional, no. Eso es legal. Pero que sea legal está bien, sí. Eso es legal, eso es alusión. Eso es decir, de forma legal. Todo es legal. Pero tiene que llegar a un nivel que usted no le puede meter tanto gasto que cuando vaya al banco le nieguen el crédito. Porque hay empresarios que le quieren meter gastos como un berraco para no pagar impuestos y la utilidad la muestran casi que en cero. Y van a un banco y le dicen, no, yo que le voy a prestar plata. No, no, es que es mentira. Son gastos de mentira. O sea, que del banco. Es que como que mentira. Entonces tiene que hacerlo de manera que quede en un equilibrio que si está en bolsa no le aporre el precio de la acción como otra utilidad chiquitica. Y si no está en bolsa no le aporre las negociaciones con bancos, con nuevos inversionistas, con licitaciones. Tiene que haber un equilibrio. Ese muñeco es un prebalance que hace el financiero con los datos del contador antes de ir a la asamblea. Pero eso se hace al cierre de año para ver cómo quedó y desde el inicio de año para ver cómo hacer la planeación financiera de la empresa. ¿Entienden por qué el dueño de la empresa necesita un financiero que esté todo el día con él ayudándole a tomar decisiones? Porque hay de por medio el crecimiento, la permanencia, la negociación con bancos, la participación en licitaciones y la plática de él. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a dar luz de cómo vamos a proyectar la empresa. Vamos a ver si llegamos en el modelo a cosas así. Listo. Este último se los dejo planteado por si lo quieren traer el martes, previamente elaborado y aquí lo discutimos. Ya lo subo en el que se llama extender. En este modelo propuesto está en el RAE 1. Modelo propuesto, así que a llamadas. Listo, ya lo subo antes de ir. Vale. Gracias muchachos por su participación. Nos vemos el martes si Dios quiere. Estoy diciendo grosería y esto grabado, qué vergüenza.